Bueno, en este bloque queremos expresar el motivo de este proyecto de comunicación, el proyecto de decreto, en este hecho tan sensible, no solamente para los familiares, sino también para toda la comunidad de Las Flores, y que fue conmocionante y que produjo la movilización espontánea y el apoyo y solidaridad de toda la población hacia la familia para el esclarecimiento del hecho. Y que nosotros desde el bloque y en reunión plenaria pudimos comprobar que es preocupación de todos, no solamente de un bloque, sino también de los integrantes, los concejales de todos los bloques. Consideramos que, si bien sabemos los tiempos de la justicia, conocemos los plazos procesales, pero sabemos que todo esfuerzo en el esclarecimiento de un hecho de estas características nunca es suficiente. Por lo cual, también nos solidarizamos con la familia, con su derecho a conocer la verdad, con la incertidumbre que le genera el estado de situación de la causa, el poco avance o mucho que pueda tener, pero lo importante es llegar cuanto antes al esclarecimiento para que le traiga un poco de paz a la familia. Así que usamos estos proyectos de comunicación, estos proyectos de decreto al fiscal de la causa para que arbitre todas las medidas necesarias o informe sobre el avance de la causa a los familiares o los detalles que sean relevantes, incluso las trabas que se le pueden ir generando para desde estos lugares institucionales podamos contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance. También hacia el intendente de Cañuelas, al ser responsable del territorio en el cual fue cometido este hecho, para que ponga todos sus oficios y su buena predisposición en aportar todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de la causa. Y al ministro de Seguridad, al ser quien es responsable de las fuerzas de seguridad, para que las fuerzas de seguridad también colaboren con el curso de la investigación en todo lo que sea requerido por la justicia. Por lo tanto, solicitamos el tratamiento sobre tablas y aprobación de estos proyectos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. De la misma forma, desde el bloque vamos a acompañar los proyectos del Frente para la Victoria, y más allá que la vida de un vecino, de cualquier ser humano, es irreparable, es una pérdida irreparable, pero es para que llegue, para que tenga paz quien ha perdido la vida y su familia en alguna medida, también todo el apoyo, y ojalá, como bien decía el concejal, ellos como oficialistas y con llegada, creo que sabemos que realmente ha habido inmensos grados de corrupción en lo que son las fuerzas, la ineficiencia o la lentitud de la justicia, y bueno, que esto ha producido una gran angustia a los familiares de la víctima, que lo que quieren es que se esclarezca y saber la verdad lo antes posible. Hubo algún comentario en reunión de la comisión plenaria días pasados, donde no sé si miembros de la fuerza policial de aquí se habían reunido con un comisario de Cañuelas, donde los había atendido bastante mal, les había tomado el pelo, les había faltado el respeto, o no sé, algún policía de acá había acompañado a familiares. Esperemos que estas cosas a través del tiempo se vayan corrigiendo, subsanando, y bueno, y la rapidez en la justicia, para que, si bien el caso probablemente, por lo que se escuchaba extraoficialmente, no había demasiadas huellas o pruebas, pero ojalá se pueda esclarecer lo antes posible. Así que vuelvo a repetir todo el apoyo desde el bloque y a disposición de los familiares de nuestro lugar para lo que sea necesario. Gracias, señor presidente.